Buenas a todos, hoy estaremos viendo algunos conceptos en inicial de Java. En este capítulo estaremos viendo los comentarios y algunos tipos de datos primitivos y también tipos de datos de referencia. Bueno, empecemos. He preparado una pequeña presentación para que poder leer un poco y poder explicar mediante la lectura y esta presentación en estos conceptos que estaremos viendo el día de hoy en este capítulo. Bueno, empezamos un poco a través de Java para poder cómo fortalecer mejor lo que es este lenguaje de programación, que es orientada a objetos, que está basado en C. La sintaxis es muy similar a C y C++. También, por lo tanto, los comentarios van a ser similares. Y también tiene algo que es muy bueno y muy utilizado por los desarrolladores, que es el tipo de comentario utilizado para generar automáticamente ficheros de documentación a partir de lo que uno agregue en ese comentario, que estaremos viendo en nuestro proyecto en el IDE Eclipse. Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos aquí algunos ejemplos de sintaxis. Como podrán ver, en la primera parte está los comentarios en una sola línea, que sería doble, barra invertida. Luego tenemos barra invertida, asterisco, asterisco, barra invertida, sería para agregar más de una línea los comentarios. Luego tenemos por último, eso es lo que estaba hablando, que sería las documentaciones a unos ficheros que tienen un formato especial. Para esta presentación he agregado lo que serían los arrobas y etiquetas, que son valores que uno va poniendo en su documentación. Más adelante en el código podremos ver ejemplos y quedará más claro este punto. Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos algunos ejemplos de declaración de variable. En este caso son tipos de datos primitivos. Tenemos la sintaxis, que sería la primera parte, el tipo de dato, y de seguido el nombre de la variable, y al finalizar el punto y coma. Muy importante. El punto y coma es donde termina el código o la línea de código. Bueno, luego tenemos un tipo de dato boolean. Como sabrán, el boolean admite dos tipos de datos: el false, falso, o true, verdadero. Luego tenemos el double, que sería un tipo de dato flotante, parecido al flotante como el float. También permite datos con decimales, pero con mayor capacidad en decimales que el float. Bueno, pasamos al siguiente. Tenemos tipos de datos de referencia. Disculpen si el texto es muy pequeño y el color del texto es muy poco visible por el fondo, pero les leeré para que puedan entender un poco. Aquí he tratado de explicar en la brevedad entre los símbolos menor que mayor que. El tipo de dato compuesto sería una clase en sí. Veremos más adelante en el IDE, en nuestro proyecto, algunos ejemplos para que puedan entender mejor. Ahora solamente quiero que se enfoque aquí, que sería el orden, que es muy importante a la hora de declarar estos tipos de datos. Bueno, primeramente ponemos el tipo de dato compuesto, luego seguido el nombre de la variable, y al finalizar un punto y coma. También tenemos otra forma de declarar, que sería el tipo de dato compuesto, nombre de variable es igual la palabra reservada new, el tipo de dato compuesto nuevamente, y si es que
Si es que este tipo de dato compuesto tiene una función o un constructor que puede recibir parámetros, le pasamos ese parámetro y del mismo tipo. Pues, en caso contrario, nos dará error. Y por último, es utilizado para apuntar a objetos, dice. Bueno, creo que para, para entonces es muy todavía difícil de entender porque estamos solamente viendo texto y estamos leyendo conceptos que por ahí puede escaparse de la comprensión. Bueno, aquí en el siguiente ejemplo tenemos lo que justamente estábamos hablando de los tipos de datos compuestos, que sería el string. El string es una clase de Java, luego seguido del nombre de la variable, nombre y punto y coma. Bueno, este tipo de dato compuesto también se puede utilizar de esta manera. String, nombre de la variable, apellido, es igual a new. Esta palabra reservada lo que hace es invoca al método constructor de este tipo de dato compuesto, que es el string, seguido de dos paréntesis, punto y coma. Bueno, en la tercera línea estamos viendo el mismo tipo de dato compuesto, pero ya enviándole un parámetro, un argumento, que en este caso es mi título. Entonces, al momento de crear este tipo de dato de referencia, tendrá ese valor por defecto, mi título. Bueno, tenemos luego también ejemplo de mi clase. Este sería, por ejemplo, cuando veamos más adelante las herencias, vamos a utilizar mucho este tipo de datos que tiene un concepto especial dentro de la programación que ahora mismo no me gustaría mencionarlo porque quizás cause confusiones o mareos. Entonces me quedaré solamente con este ejemplo, que pueden utilizar su propia clase, una clase que haya sido creada por el usuario, y nombre de la variable, que no hay ningún problema, que es posible dentro de Java y es muy utilizado. Bueno, y abajo tenemos en la siguiente línea también algo similar con el método constructor. En este caso no le enviamos ningún parámetro o argumento. Bueno, vayamos ahora a nuestro Eclipse. En la última clase habíamos visto un ejemplo de Hola Mundo. A ver, voy a volver a abrirlo un momentito. Que era un código muy sencillo en donde creamos una clase, primeramente un paquete edu.home, luego la clase Hola Mundo y imprimimos el mensaje. Para ejecutarlo damos clic sobre el icono Run y aquí tenemos Hola Mundo, mi primer código. Bueno, estaba pensando crear otro paquete porque, como sabrán, en Java el concepto de la modularización es muy importante, dividir en paquetes nuestro código. Pero como esta parte va a ser muy introductorio, muy corto el código, entonces voy a crear la clase dentro de edu.home, pero a medida que avancemos estaremos dividiendo en más paquetes. Como pueden ver, aquí está, por ejemplo, estructura.condicional. Luego vamos a tener estructura.arrays, estructura.miclase, estructura.herencia. Así estaremos viendo paquetes distintos que contendrá varias clases o quizás una clase, pero estará aplicándose la modularización dentro de este desarrollo de Java. Entonces, sin más que decir, creemos nuestra clase. Bueno, tenemos dos opciones. Tenemos aquí clic derecho sobre el paquete,
New Class, o podemos seleccionar el paquete y directamente aquí ya nos ofrece esta perspectiva de el IDE Eclipse. Aquí pueden ver las perspectivas que tiene el IDE. Bueno, en este caso ya tenemos la opción para crear directamente Java, el icono. Bueno, vamos a darle un nombre. Recuerden que siempre la primera letra debe ser mayúscula para darle un nombre a una clase. Vamos a ponerle comentarios. Tipo dato, por así decirlo. El acceso va a ser público. La superclase va a ser object, ninguna interfaz. Más abajo vamos a generar el método main para poder ejecutar nuestro programa. No se olviden de eso. Finish, finalizar. Bueno, arranquemos. La clase que uno crea normalmente trae un comentario, que es justamente lo que estábamos viendo. Este es un comentario de una sola línea. Vamos a arrancar con los comentarios y luego terminaremos con los tipos de datos. Bueno, pondremos así, comentario de una línea, por así decirlo. Luego tenemos el otro caso, que son los comentarios de varias líneas. Comentario 1, comentario 2, comentario 3. Bueno, ahí está. Por último, veremos el comentario que se utiliza para documentar el código. Perdón, el comentario que genera una documentación es como una pequeña ventana HTML que es utilizado bastante para poder explicar lo que hace una clase, una función en específico, y para que pueda entender el equipo qué tipo de datos recibe, quién es el autor. Podemos agregar una pequeña descripción de qué hace esta porción de código. Bueno, aquí ponemos el arroba al inicio y ya tendremos todas las opciones. Si tienen el deseo de conocer más acerca de esta funcionalidad de generar documentación, pueden investigarlo. La verdad que yo he utilizado los parámetros que están aquí a la vista no las he utilizado todas, pero he utilizado, por ejemplo, algunas de ellas, como puede ser el autor, que ya te trae por defecto el nombre del usuario logueado, que en este caso es Junior. Junior es mi nombre. Y le damos enter. Podemos ponerle aquí, a ver, vamos a eliminar de vuelta. Tenemos aquí el autor, la categoría, por ejemplo, la categoría podemos ponerlo category, center, enter. Podemos agregarle si está deprecado, si una función ya una función que ya no tiene utilidad, que ya no funciona. Podemos poner la versión, por ejemplo 1.0. Tenemos luego la verdad que me parece muy extraño. Recuerdo que tenía también la opción de parents.
esta vez no sé por qué no me está trayendo parents. Vamos a probarlo. Me está marcando error. Aquí está, parent. Lo he escrito mal. Param, que serían para los parámetros. En este caso vamos a ponerle un class. Un class objeto, por así decirlo, de ejemplo. Si guardamos y para que podamos ver toda esta porción de comentario de la documentación, debemos dejar nuestro cursor sobre el nombre de la clase y aquí tenemos, esto es lo que acabamos de generar. Como podrán ver, el orden se aplica en base a las especificaciones o a los requerimientos del IDE. Bueno, primeramente tenemos los parámetros, class, objeto. Aquí puede ir, si estamos documentando una función con parámetros, podemos poner integer, string, boolean, objeto, qué tipo de dato de referencia, tipo de dato compuesto, etcétera. Entonces es muy importante para que el desarrollador, cuando herede una clase de ustedes y tenga la función documentada y quiera extender, por ejemplo, la función, pueda tener esa documentación a mano, podrá ver quién es el autor, la versión que tiene, qué categoría. También puede tener una descripción, si no mal recuerdo. Podemos ver aquí. La verdad que no recuerdo muy bien cuál es la etiqueta, pero creería que también tiene una etiqueta para descripción. Bueno, para no extender mucho el vídeo, voy a empezar ya con los tipos de datos. Bueno, vamos a crear un tipo de dato numérico, int, tipo de dato primitivo. Vamos a agregarlo aquí. Comentaré una línea. Dato primitivo. Vamos a hacerlo así. Vamos a ponerlo así. Dato primitivo. int número, punto y coma, o podemos directamente ya asignarle un valor 10. Bueno, esta pequeña esto que está pintando en color amarillo, no se preocupen, solamente es un warning que esta variable no está siendo utilizada en ninguna parte del código. Bueno, tenemos float, impuesto, por ejemplo, es igual a 10,2 punto y coma. A ver, no es el coma, es el punto. A ver, ¿dónde está el problema aquí? Ah, ya, ok. Bueno, 10, vamos a dejarlo en 10. Vamos a ver luego qué valor imprime. Bueno, vamos a poner aquí también. Este es un tipo de dato primitivo. Voy a ponerlo arriba para que pueda generalizar. Tipo de dato primitivo. Luego tenemos char. Un char de sexo, por ejemplo. Es igual a m, punto y coma. Ahí está. Luego tenemos los tipos de datos. Datos compuestos o de referencia. Aquí, como habíamos visto en la presentación, podemos poner string, nombre, punto y coma, string, apellido es igual new string
dos puntos, paréntesis, dos puntos, mi apellido, por así decirlo, punto y coma. Bueno, vamos a ver otro tipo de dato de referencia. Podemos ponerlo integer, por así decirlo, integer, cédula, punto y coma. También tenemos number, ¿sabes? Población, punto y coma. Y por último podemos agregarlo un tipo de dato, date, fecha, punto y coma. Acá no va a marcar error porque necesita importar un paquete en nuestro proyecto. Vamos a ponerlo, aquí tenemos varias opciones. Va a depender mucho de qué quieran hacer con ese tipo de datos. Normalmente los paquetes contienen clases que a su vez tienen funciones, entonces va a depender mucho de qué importan y qué utilidad van a dar a este tipo de datos de referencia. Entonces para este ejemplo vamos a utilizar java.util. Como sabrán, el SAN viene de Sun Microsystem, originario, el que creó Java en sí antes de ser absorbido por Oracle. Entonces son funciones ya no deprecadas, pero son funciones ya nativas que por ahí, si necesitan utilizar una función que vieron en algún foro, que algo más actualizado quizás no tenga esa función. Entonces normalmente yo utilizo java.util, pero queda a criterio de cada uno de ustedes. Bueno, vamos a darle utilidad a cada una de estas variables para no hacer muy complejo este pedazo de código, este capítulo. Solamente voy a ir imprimiendo los valores para poder ir viendo qué nos trae. Como verán, en algunos, la mayoría no tienen datos asignados. Entonces lo más probable es que traiga el ID y el ID de referencia y el nombre de la clase. Bueno, para imprimir en consola utilizaremos el system.out.println. Punto y coma. Bueno, vamos a ponerlo datos primitivos. Voy a dar enter. System.out. Vamos a imprimirlo aquí. El número, dos puntos, más número. Vamos a concatenarlo con nuestra cadena. Más, tenemos aquí impuesto, punto, espacio, impuesto. Vamos a volver a concatenarlo, espacio, vamos a poner sexo, dos puntos, más sexo, punto y coma. Bueno, utilizamos ahí y vamos a ejecutar. Aquí, como verán, ya aparecieron los warnings, ya desaparecieron porque ya están siendo utilizados estas variables. Bueno, vamos a ejecutarlo. Y aquí tenemos nuestro resultado.
tenemos primeramente el título que agregamos, datos primitivos, número 10, impuestos, impuesto 10.0, un tipo de dato flotante, y luego tenemos el sexo, la n. Bueno, para los tipos de datos, voy a copiar esto para que sea más rápido. Nube, datos, referencia o compuesto. Bueno, tenemos, no, probablemente aquí vamos a ponerlo nombre, 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 apellido. A ver, ¿qué está pasando aquí? Nombre. Ah, ya entiendo, ok. Necesita ser inicializado. Ya vamos a corregir ese error. Apellido, cédula, por lo tanto también creería que me van a lanzar error. Cédula. Bueno, me está marcando error aquí porque estas variables de referencia no están teniendo valores por defecto. Entonces lo que podemos hacer es darle algunos valores para que podamos imprimir en consola. Se va ahí mi nombre, la cédula. Aquí también te podemos poner 2, 3, 4, por así decirlo. La población y la fecha. Vamos a ver, number, vamos a ponerle, ¿sí? Y la fecha, la fecha creo que también puede admitir estos tipos de datos. A ver, 2021, va a depender mucho del formato, creería. Strings. A ver qué pasa ahí. Ah, ok. Bueno, para no complicarnos voy a dejarlo como stream. Más adelante veremos los tipos de datos fecha, porque normalmente es muy utilizado en el mundo de la programación, en el trabajo, en los proyectos personales. Entonces me gustaría dedicarle una clase exclusiva a los tipos de datos de fecha, porque son complejos, se puede hacer muchas cosas con los datos fechas. Entonces, para terminar este capítulo, lo cambiaremos a tipo de datos string. Bueno, ahí está. Voy a guardarlo aquí. Cédula, vamos a ponerlo aquí. A ver, vamos a concatenar, coma, relación, más, así, más, por último, fecha, 2 puntos, fecha. Ahí está. Genial, entonces le vamos a ejecutar y aquí tenemos, por un lado tenemos los datos primitivos y los datos de referencia o compuesto. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Es la parte introductoria aún. No les quiero marear con conceptos que son un poco más difíciles de entender. Para ello voy a ir preparando presentaciones en diapositivas que trate de explicar mejor la clase con algunos gráficos, imágenes
que que les ayude a ustedes a poder entender mejor. Espero que les haya gustado esta parte, que también es importante, los tipos de datos, que puedan diferenciarlos bien, los tipos de datos primitivos y los tipos de datos de referencia, que son objetos, o sea, datos que apuntan a objetos. No les quiero marear con el concepto objeto, pero quédense con eso y veremos más adelante las funciones que podemos hacer con estos tipos de datos. No quiero extender bastante el vídeo. Espero que les guste y estaremos en esta semana tratando de alzar más vídeos para que podamos estar llegando a la meta, que sería tener una aplicación que haga una conexión a la base de datos, que nos imprima los valores, que hagamos actualizaciones, eliminación de datos, etcétera. Bueno, sin más nada que decir, me despido y les espero en el próximo capítulo. Hasta la próxima.